Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es la apendicitis aguda. ¿Qué es la apendicitis aguda? Como su propio nombre lo dice, la apendicitis aguda es la inflamación del apéndice secal. Esta se va a producir porque hay una obstrucción a nivel de la luz apendicular. Esta obstrucción va a producir el aumento de la presión intraluminal, por lo tanto, un acúmulo de moco que va a desencadenar una clínica. Tenemos causas de las apendicitis. Dentro de ellas tenemos la más frecuente, que es la obstrucción de la luz apendicular por un apendicolito. Otras causas puede ser la hiperplasia linfoide, que es la causa más frecuente en los pacientes pediátricos, o también la presencia de cuerpos extraños, que pueden ser también los parásitos, como los oxiuros. Y en el caso de los pacientes ancianos, tenemos como causa principal tumores que se pueden presentar en esta zona. Dentro de la clínica tenemos un desarrollo secuencial que se llama la secuencia de Murphy, que se va a caracterizar por la presencia de ciertos síntomas. Inicialmente el paciente presenta pérdida de apetito. Luego de ello aparece el dolor abdominal. Después aparecen las náuseas, los vómitos, presenta fiebre y puede presentar constipación o diarrea. Para determinar la apendicitis aguda, tenemos puntos dolorosos que nos ayudan a determinar y nos dan una clínica de lo que es la apendicitis, ¿no? El principal es el punto de McBurney. El punto de McBurney es aquel que se traza una línea imaginaria desde el ombligo hacia la espina ilíaca anterosuperior y se divide en 3 tercios. El punto de McBurney se va a ubicar entre el tercio externo y el tercio medio. Ese es el punto de McBurney. Pero este no es el único punto. Tenemos otros 3 puntos más que nos van a permitir ubicar el apéndice, ¿no? El punto de Morris, que nos va a indicar que es un apéndice parasecal. El punto de Lanz, que me va a indicar que es una presentación pélvica del apéndice. Y el punto de Lesens, que me va a permitir o tratar de ubicar que el apéndice se encuentra en la región rectocecal. Y aparte de eso tenemos otros signos, ¿no? Que son el signo de Robson, el signo de Soas, el signo del obturador y el signo de Bloomberg, que me va a permitir hacer una clínica, ¿no? El punto del signo de Bloomberg es aquel que se produce a las 24 horas. También es conocido como rebote. El signo de Robson es aquel signo que se presenta cuando yo palpo el área del cuadrante inferior izquierdo y se produce un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y esto se produce porque hay el pasaje del aire a través del colon descendente transverso, llega hacia el ascendente, llega hacia la zona del apéndice produciendo dolor. El otro signo que yo tengo es el signo de iliosoas. El iliosoas es el que cuando el apéndice tiene una localización por encima del psoas, lo que podemos hacer es colocar al paciente en el cúbito lateral izquierdo y hacerlo flexionar la pierna, y si produce dolor es un signo positivo. Otro signo es el signo del obturador. El signo del obturador se va a producir al flexionar la pierna derecha, produciéndose dolor. Tenemos diagnósticos diferenciales dependiendo del grupo etario en el que se presenta. Dentro de los niños tenemos otras causas de dolor abdominal, que puede ser por una obstrucción intestinal, una invaginación intestinal, pólvulos intestinales, adenitis de la mesentérica, divertículos de Meckel o gastroenteritis. En el caso de las mujeres es un poquito más complejo, ya que
en esa zona no solamente se encuentra el apéndice, sino que tiene el aparato reproductor con sus anexos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que descartar que no sea una patología ginecológica y descartar que no sea un embarazo ectópico o no haya tenido una torsión del quiste del ovario, ruptura del folículo ovárico, abscesos tubáricos, EPI, salpingitis o una infección del tracto urinario. Pero también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un abdomen agudo no quirúrgico. ¿No? Cómo se produce en la pancreatitis, en la neumonía basal, también puede dar un cuadro doloroso a esa región, o una pielonefritis, o un cólico renoureteral también, ¿no? También tenemos pacientes como los ancianos, ¿no? En ellos también tenemos que descartar que no sea una diverticulitis colónica, una colecistitis aguda, neoplasias del tracto gastrointestinal o que se haya producido una úlcera gástrica perforada, ¿no? Para el diagnóstico tenemos, aparte de la clínica, los exámenes laboratoriales, los exámenes a través de las imágenes, que pueden ser radiografía simple, ecografía o tomografía. Si bien es cierto, la radiografía simple del abdomen no debe ser utilizada de rutina, pero puede ser útil en aquellos pacientes que tengan una clínica atípica. Esto nos podría ayudar siempre y cuando hubiera una perforación para poder localizar y hubiera neumoperitoneo, ¿no? El primer examen que se utiliza siempre y es fiable es la ecografía simple. Esta ecografía nos va a permitir distinguir si hay algún cambio dentro del apéndice, ¿no? Tanto en el diámetro como en el cambio de la grasa mesentérica, ¿no? Que se encuentra alrededor del apéndice. Y la tomografía ya es un poquito más avanzado. La tomografía se utiliza en aquellos pacientes que no se tiene un cuadro muy específico de apendicitis o en aquellos pacientes que son obesos y que es muy difícil ubicar o hacer un examen ecográfico, ¿no es cierto? Porque tiene demasiada grasa, entonces no se va a poder determinar bien o no se va a poder observar. Entonces podemos utilizar para eso la tomografía. Tenemos una escala que podemos utilizar para ayudarnos en el diagnóstico. Esta se va a basar en el acrónimo MANTRELS, ¿no? Primero va a ser un conjunto de síntomas y signos y exámenes de laboratorio que me va a ayudar a seguir una actitud frente a esto, ¿no? Primero de ellos, los síntomas, tenemos la migración del dolor al cuadrante inferior derecho, que me da una puntuación de 1 punto. La anorexia, que me da 1 punto. Las náuseas y los vómitos, 1 punto. También tenemos signos como el dolor en el cuadrante inferior derecho. Este sí me da 2 puntos. Si presenta rebote Bloomberg, 1 punto. Si presenta la elevación de la temperatura, 1 punto. Y exámenes laboratoriales. Si este paciente presenta leucocitosis, me da 2 puntos, y si en el caso de tuviera desviación izquierda, me da también 1 punto. Dan en una totalidad de 10 puntos. ¿Cómo podemos interpretar esta escala de Alvarado? Cuando sale de 1 a 4 puntos, es imposible que sea una patología de tipo quirúrgica, ¿no? De abdomen agudo quirúrgico. Lo que se puede hacer es dejarlo en observación 1 o 2 horas. Si el dolor baja, ya descartaría por completo esta patología. Pero si el dolor persiste, ya se tendría que revalorar nuevamente el Alvarado a las 2 horas y calificarlo, ¿no es cierto? Si tengo de 5 a 6 puntos, lo tengo que mantener en observación por 6 horas. Luego de esto, yo le puedo tomar exámenes laboratoriales y ayudarme con un examen de imagen. Y si dentro de esta calificación encuentro que presenta de 7 a 8 puntos, es muy probable de que el paciente presente su apendicitis, ¿no? Igual de 8 a 10 ya es algo certero de que presente apendicitis. ¿Cuál es la fisiopatología o las fases del apéndice? Tenemos 4 fases. La inicial es la apendicitis congestiva o catarral. La congestiva o catarral se produce por una disminución del flujo linfático y luego se da la disminución del flujo venoso.
Esta se va a producir más o menos de 4 a 6 horas de iniciado el cuadro y se va a caracterizar por presentar dolor. Luego de esto se va a congestionar, como vemos la imagen, ¿no? Se va a caracterizar, por eso se llama congestiva o catarral. Luego tenemos la fase supurativa o flemonosa, que puede aparecer a las 6 horas de la inicial. Aquí se va a caracterizar porque hay una proliferación bacteriana y aquí el dolor va a ser mucho más localizado. Aquí tenemos la apéndice flemonosa. Luego, la siguiente fase sería la apendicitis gangrenosa o necrótica. En esta fase se va a producir la disminución del flujo arterial y se va a caracterizar porque el paciente va a presentar fiebre. Esta isquemia va a producir que se gangrene y finalmente el apéndice se llegue a perforar, que es la cuarta fase, la fase de la apendicitis aguda perforada. Esta a su vez puede tener varias complicaciones, ¿no? Dentro de ellas las peritonitis focales, las peritonitis difusas, dependiendo de la cantidad de cuadrantes en el que se encuentre la secreción purulenta, o también pueden aparecer masas apendiculares que se pueden transformar ya sea en abscesos o en plastrones. Bueno, ahora hay que ver cuál es la importancia de este tema, ¿no? De la apendicitis aguda. Y es importante porque el diagnóstico oportuno y certero me ayuda a evitar de que haya un retraso en el tratamiento de la apendicitis, ya que por tratarse de ser un cuadro agudo quirúrgico puede comprometer la vida del paciente, prolongar la estancia hospitalaria si es que se produjeran más complicaciones. Se elevan los costos de la hospitalización y en ocasiones va a requerir múltiples cirugías para poder controlar las complicaciones que hayan derivado de una apendicitis complicada y que no se haya detectado a tiempo. Bueno, ese es todo por hoy.